Vamos a empezar leyendo la Biblia en Levítico, como hemos estado viendo estas semanas, capítulo 16. Para introducir el tema, Levítico 16, versículo 1. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Quiero decirle que estas dos personas que murieron, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran personas muy espirituales, eran personas muy elevadas, eran sacerdotes, eran personas con mucho conocimiento, pero se equivocaron en algo. Se equivocaron en administrar la presencia de Dios en sus vidas. Es decir, en esta sección que nosotros vemos, la Biblia enseña que el sumo sacerdote era el único autorizado para entrar a ofrecer una ofrenda al lugar santísimo y una vez al año. Y ellos pensaron, somos tan santos, hacemos la voluntad de Dios, que decidieron obviar cómo Dios había dicho que hay que administrar la relación con Dios y hacerlo como ellos quisieran. Usted pensará que tiene esto que ver conmigo. Tiene muchísimo que ver con nosotros, porque Dios nos ha dado su presencia. Dios nos ha dado al Espíritu Santo, y hay una forma correcta de vivir nuestro cristianismo. A veces pensamos que Dios debería de bendecir todo lo que hacemos, pero se nos olvida preguntarle a Él, Dios mío, ¿qué quieres que hagamos? Y entonces empezamos y llevamos un listado de cosas. Señor, yo quiero que me prosperes, yo quiero que me hagas esto, quiero que me hagas el milagrito, quiero que me hagas etcétera, etcétera, quiero que me trates de esta manera, Dios. Pero Dios no va con eso. Dios no va con eso. Esa no es la forma de entrarle a Dios. Y muchos pensamos que vivir el cristianismo es vivir así. Hey, si soy cristiano, pues me tiene que bendecir, es su harta obligación. El tema sale precisamente de que podamos disfrutar la presencia de Dios. Y para hacerlo hemos de limpiar nuestras vidas. ¿Cuántas cosas negativas no estaremos enfrentando hoy por no saber administrar, por no saber vivir como Dios nos pidió que viviéramos? Hay otra historia bíblica. David, con muy buenas intenciones, encuentra el arca y dice, ¡wow! El arca de Dios, hay que hacer algo con el arca de Dios. Y monta una pachanga bíblica y empiezan a hacer una celebración y ponen la presencia de Dios en unos carros de bueyes, porque eso habían visto hacer. Y la Biblia decía que los sacerdotes tenían que llegar con unas barras de oro, ponerlas al arca y cargar. Así que ellos obviaron esa parte y empezaron a conducir el carro, porque pues gloria a Dios, era la presencia de Dios. Ahora sí nos va a bendecir Dios, ahora sí vamos a ver sus maravillas, ahora sí vamos a ver sus milagros. Pero en ese momento los bueyes tropezaron, porque déjeme decir, cuando la presencia de Dios está en los bueyes van a tropezar. Ojalá que se entienda bien ese mensaje. Por eso no hay que ser buey, hay que ser conocedor, hay que limpiar la vida. Y cuando los bueyes tropiezan, un personaje que se llama Usa, que va ahí dentro, mete la mano para que el arca no se caiga, y Dios se enoja y lo fulmina inmediatamente. Hermanos, Dios no es juego, y Dios tiene una forma para administrar nuestras vidas. De eso se trata esta prédica. Regreso al libro de Levítico. Levítico 18:1 dice lo siguiente: El Señor le dijo entonces a Moisés: da las siguientes instrucciones
al pueblo de Israel: yo soy el Señor su Dios. ¿Acaso no lo sabían? ¿Acaso no lo sabían? ¿Por qué Dios empieza diciendo, miren, les voy a dar unas buenas instrucciones? Yo soy el Dios. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida quién está a cargo y rápido queremos nosotros estar a cargo de la situación. Jamás olvidemos quién es nuestro Dios. Y por Dios quiero decir aquel que envía o permite todo lo que llega a tu vida. Aquel que permite las malas cosas que te suelen ocurrir, o aquel que te envía todas las bendiciones. Es el mismo. No se comporten, sigue diciendo el versículo 3, como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán de imitar el estilo de vida de ellos. Wow. La psiquis humana es curiosa. Nosotros llegamos a un lugar, a un grupo, y lo primero que queremos ser es aceptados. Nos interesa que cuando nos integramos a una iglesia nos acepten, nos quieren, nos amen. Al fin y al cabo son iglesias. Que cuando nos integramos a un grupo de conexión nos acepten, nos quieran, nos amen. Al fin y al cabo es un grupo de conexión. En el trabajo nos gusta que nos acepten, pero a veces ahí hay algún trompudo, o aquí en la iglesia hay alguna trompuda, o algo que no nos acepta, y entonces nos genera conflicto, ¿verdad? El ser humano tiende a querer ser aceptado a donde va. Y muchas veces, si para eso tiene que doblegar sus principios morales, lo va a hacer. Aquí en esta iglesia las cosas se hacen de cierta manera. En otras iglesias las cosas se hacen de cierta manera, ¿verdad? Entonces uno quiere, pero cuando uno llega a una cultura, o cuando uno está saliendo de otra cultura, como era el caso de ellos estaban en el desierto, entre Egipto, de donde habían sido esclavos, e iban de camino a Canaán, donde iban a conquistar. Dios les dijo, miren, en Egipto hacen las cosas, ustedes saben, pero aquí hacen otras cosas. Ustedes no pueden imitar. Queridos hermanos, no podemos imitar cómo se hacen las cosas en Guatemala. No podemos resignarnos a cómo se hacen las cosas en Guatemala. Guatemala es una bella nación, es nuestro país, pero Guatemala se ha corrompido espiritualmente y allá afuera las cosas no se hacen bien. Y nosotros como creyentes en Dios, si realmente queremos traer una transformación, debemos de esforzarnos por ser un ente de cambio. Debemos de esforzarnos por entender lo que la Escritura nos está diciendo. No podemos dedicar la vida a imitar. Si le dicen que usted es raro, pues que le digan que sea raro. Si le dicen que usted no agarra la onda, pues que le digan que no agarra la onda. Pero no debemos, con tal de ser aceptados, dedicarnos a imitar cómo hacen las demás las cosas, cómo hacen los negocios, cómo llevan sus vidas espirituales. Porque el mundo está podrido. El mundo está podrido. ¿Por qué rayos, dicen mis hijas, la iglesia también debería estar podrida? No, la iglesia no puede estar podrida. La iglesia debe ser distinta. La iglesia es la esperanza. Esta semana leí algo, me impactó mucho lo que leí. El hecho que Dios te respalde, este es un post en Twitter que leí, no necesariamente quiere decir que Dios te apruebe. Me tocó. El hecho de que Dios te respalde, porque Dios por su gracia te respalda, aunque no estés haciendo las cosas del todo bien. Dios está contigo, te acompaña, no te deja. Dios te respalda. Eso necesariamente no quiere decir que te apruebe. La segunda carta de Timoteo lo confirma. Capítulo 2 y versículo 15.
Esfuérzate por poder, resalto la palabra esfuérzate. Esfuérzate, resalto esa palabra. Queridos hermanos, la vida cristiana es una vida de esfuerzo. No es para haraganes. No es para personas que se dan por vencido. Es para personas que están dispuestas a comprometerse con un esfuerzo. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir, ¿qué cosa? Su aprobación. Quiere decir que Dios te ama tal cual tú eres, pero cuando te presentas delante de Él te va a examinar y vas a salir una de dos: o vas a salir o aprobado o vas a salir reprobado. No hay término medio, no hay raspadito. Hay 0 o 100. Vas a salir aprobado o vas a salir desaprobado. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Cuando internamos en la relación con Dios, pasaremos a dejar de ser vistos exclusivamente por su gracia. ¿Sabe a quién es a quien Dios más gracia le extiende? A los que pecan. Pero aquellos que se encargan de pisotear el sacrificio de Jesús, es decir, que sabe que está pecando y encima decide pisotearlo, el escritor de Hebreos dice: tenga cuidado. Después de Cristo, ¿qué le queda? No hay nada. No hay nada que nos pueda perdonar. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para salir aprobados. De eso nos está hablando el libro de Levítico, de salir aprobados. Pero el libro de Levítico, en esta porción, nos hace hincapié en salir aprobados en dos áreas. De eso lo quiero hablar, y dicho sea de paso, esta plática no es apta para menores. Esta es clasificación B18. Hay dos aspectos que el capítulo 18 de Levítico enseña profundamente. Número 1, Dios demanda de su pueblo, para salir aprobado, para no imitar las costumbres de cómo se hacen allá afuera las cosas, una pureza sexual. Pureza sexual. ¿Sabe una cosa? Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales. Fue idea de Él. No es idea de Playboy, no es idea de la pornografía, sino nuestra sexualidad es idea de Dios. Dios lo hizo a usted un ser sexual, definió su género. El sexo es idea de Dios. Muchos se encargan de comercializar de él y ensuciarlo, pero el sexo no es algo sucio, es idea de Dios. Y tiene que ver con el primer mandamiento que Dios le dio al hombre allá en Génesis 1, a donde le dijo: multiplíquense, reproduzcanse. Pero luego en el capítulo 2, Él ensancha el conocimiento del sexo y nos dice lo siguiente en el versículo 24: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por favor, piense en un niño de 3 años, un niño de 5 años, una niña de 4 años, una niña de 6 años, en sus hijos. Un día le van a decir: chao papá, chao mamá, gracias por todo. Si bien le va, gracias. Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy con un hombre. ¿Cómo que te vas así con un hombre? Pues me voy con, si es hija, va a decir: me voy con un hombre, me tengo que ir. Eso fue lo que usted le hizo a sus papás. Su hijo un día le va a decir: madre, solo hay una. Pero con todo y que solo hay una, voy a ir con mi venga chepacá. Y la van a dejar. Eso es un diseño de Dios.
Yo lo entiendo mucho en mí, no lo entiendo en mis hijos, pero más me vale que lo empiece a entender. Porque va a ocurrir. Hay una atracción que se va a dar y por eso es que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, ayudarlos, dedicarlos para que escojan bien. Porque algún día se van a ir con un hombre si es mujer o se van a ir con una mujer si es hombre. Nos van a dejar, nos van a abandonar. Es la ley de la vida. No nos podemos pelear con eso, así va a ser. Y sigue diciendo, serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Sexualidad en el más puro de los sentidos. La Biblia tiene muchas enseñanzas acerca de la sexualidad y su contexto correcto. Es decir, un hombre y una mujer en un pacto. Un hombre y una mujer en un pacto que se llama matrimonio. Un hombre y una mujer. Vienen tiempos a Guatemala en donde nos van a querer hacer creer que el matrimonio es un hombre con otro hombre. Pero eso son las costumbres de afuera. No es lo que el Señor nuestro Dios dijo. Mujer con mujer. Vienen esos tiempos. El sexo, la relación sexual, no tiene absolutamente nada de malo en él o en ella. Al contrario, es un regalo de Dios para el contexto del matrimonio. Pero aquí viene el problema. Los habitantes de la tierra donde vivimos tienen otra mentalidad, tienen otra costumbre. Piensan que el sexo tiene que ver con placer físico nada más. Y entonces promueven la promiscuidad. Dios la prohíbe. El sexo es un pacto entre un hombre y una mujer en un matrimonio. Promueven la masturbación, promueven la homosexualidad y cualquier otra perversión que usted quiera, pornografía, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace esto con nosotros? Nos desaprueba, aleja la presencia de Dios, contrista al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el mensaje, espero que esté tratando de explicarme claro, pero el mensaje es que hay una forma santa de llevar la sexualidad para cada uno de nosotros. Si tú tienes 13 años, la forma correcta de llevar tu sexualidad es no tener una. Es no tener pareja, porque está reservada para el contexto del matrimonio. Todo lo demás es contrario a su plan. Pablo lo enseñó de la siguiente manera en Corintios capítulo 7, versículo 1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, dice Pablo. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, ¿qué es inmoralidad sexual? Es todo lo que usted puede leer en el capítulo 18 de Levítico, el capítulo donde empezamos a basar nuestra enseñanza. Eso es inmoralidad sexual. Se lo dejo de tarea. Puesto que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Relación hombre-mujer exclusiva. Relación hombre-mujer exclusiva. Yo quiero desafiarnos como iglesia a ser aprobados por Dios y partir de esta área.
porque nuestro mundo está llegando a las perversiones de este mundo, del mundo bíblico. Hicieron una investigación en los soldados romanos del Imperio Romano, a esos hombres fortachones que conquistaron todo el mundo conocido y que estaban en campañas militares 3, 4, 5, 6 años sin ir a sus casas. La homosexualidad era una práctica de hasta el 70% en los soldados romanos. Eso no es nuevo, eso siempre estuvo así. Queridos hermanos, yo quiero desafiarnos a vivir una vida de pureza sexual, porque ese es el mejor legado que podremos dejar a nuestros hijos. Cuando nosotros pervertimos la relación sexual, eso estamos transmitiendo a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Por supuesto que si usted necesita ayuda con cosas, podemos ofrecer una consejería, pero yo no voy a entrar en específicos, porque yo no quiero que se malinterprete nada, y la sexualidad es algo que aconsejo a enseñar en la base de 1 a 1 o 1 a 1. Es decir, yo les he pedido a los hermanos de matrimonio, ni siquiera nos enseñen de cosas muy específicas del sexo, porque cada quien lo va a interpretar de cierta manera. Pero si usted necesita ayuda, la ayuda la podemos brindar 1 a 1 y 1 a 1. Ahora bien, hace algunos años me invitaron, yo no tenía este conocimiento, era pastor de jóvenes, entonces fue hace muchos años. Me invitaron a una reunión, un foro para adolescentes, para jóvenes acerca del sexo. Y un muchacho nos dijeron que si queríamos dar un tiempo para preguntas, dimos un tiempo para preguntas y un muchacho escribió una pregunta. Nunca supe quién había sido. Los del foro, los expositores del foro éramos 2, su servidor y otro amigo pastor. Y entonces la pregunta llega, ¿qué puedo hacer? Porque no logro controlar mi cuerpo, tengo problemas con la masturbación, tengo mucha necesidad de tener relaciones sexuales, pero soy soltero, ¿qué hago? Entonces le dieron la pregunta al pastor, gracias a Dios no me tocó a mí. El pastor la vio, la leyó en voz alta y dijo, lo tengo grabado en mi mente, se compuso los lentes y dijo, al que hizo esta pregunta, báñese con agua fría. Siguiente pregunta. Yo me indigné tanto que tomé la pregunta. Y póngale agua caliente también, dije. Siguiente pregunta. No, broma. No podemos dar esa respuesta a la sexualidad en este día. Tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle, tenemos que entender. Y una cosa que tenemos que entender es que la Biblia nos dice cuál es la correcta forma de hacerlo. Y para todo lo sexual que podamos estar enfrentando, Dios tiene una respuesta. Dios sí tiene la respuesta, pero tenemos que estar dispuestos a buscar en ella. El mensaje de esta mañana para mí es: limpie su área sexual. Todo lo que usted haga en el área sexual, aunque sus hijos nunca se enteren al respecto, usted se los está transmitiendo. Ellos lo van a vivir. Ellos van a ver las consecuencias de esto. Y cuando usted vuelve a ver las consecuencias en el libro de Levítico, usted se va a encontrar que es muerte física. Es muy serio esto. Así que denle una leidita a todo el capítulo 18. Hermanos, necesitamos comprometernos con una pureza sexual. Si no, nos puede pasar lo que le pasó a Salomón. Salomón fue el hombre más sabio, aparte de Jesús, que ha existido. Fue el rey más rico, fue el rey más exitoso, y se casó con una mujer, una hija de un rey, la hija del rey de Egipto. Pero en ese entonces
Alguien le propuso que se casara con alguien más, y como era la costumbre de todo el mundo, se casó con alguien más. Y después le propusieron que se casara con alguien más, y con otra y con otra. Cuando llevaba 700 esposas, así de a boda y de anillo y toda la cosa. Cuando llevaba 700 esposas, Salomón dijo: voy a tener que dar demasiada manutención. A partir de ahora voy a agarrar solo concubinas. Y agarró 300 más. Yo no sé los hombres que están aquí, pero uno a veces no aguanta ni con una. 1000, hermanos. Ese era no, ese no es el paraíso, ese es el infierno. Y estas 1000, por Salomón manejar mal su parte sexual, estas 1000 desviaron su corazón detrás de otros dioses y detrás de hechicería. Y aquí es la otra pureza de la que le quiero hablar. La hechicería está ligada a la parte sexual, mal manejada. Pero volvamos a Levítico. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc. Dice que Moloc es Coloma al revés. Saque usted sus propias deducciones. Pues no debes traer vergüenza al nombre del Señor tu Dios. Yo soy el Señor. Este es su mandamiento que lleva la firma de Dios. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc. La gran pregunta ahí es: ¿ese Moloc qué onda? ¿Qué es Moloc? Moloc era una deidad de los cananeos que estas personas llevaban a sus hijos con los sacerdotes de Moloc para que les trajera buena suerte. Y entonces lo que hacían es que encendían 2 hogueras y hacían que los hijos de las personas pasaran caminando en medio de una primera hoguera. Si no se quemaba, lo hacían pasar en la siguiente hoguera. Claro, los niños no morían, pero terminaban quemados, terminaban cercenados. Pero lo que pasaba a partir de ahí es que Dios, ese Dios con D minúscula, Moloc, ahora iba a bendecir a los hijos. Ese era el rito de Moloc. ¿Por qué hacían esto ellos? ¿Por qué pasar a sus hijos por el fuego? Si uno a los hijos es a quien más uno quiere. Y esa era precisamente la cosa. Porque ellos creían que este Dios, si ellos hacían ese sacrificio, los bendeciría. Queridos hermanos, el principio de la hechicería es precisamente ese: querer buscar la bendición en cualquier otro lugar que no sea la Escritura. Ese es el principio de la hechicería: querer buscar la bendición de Dios en cualquier otro lugar que no sean sus mandamientos. Por eso yo le urjo y le ruego a usted a que no le tiren las cartas, a no irse a Boca del Monte si no es que va a ir a evangelizar o a visitar a un vecino, pero no a buscar hechiceros. Hermano, ¿y será que hay gente que lo hace? Sí, y mucha. ¿Existen los hechiceros? Hay mucho charlatán. Por supuesto que hay mucho charlatán. Pero hay hechiceros que manejan las fuerzas de impureza. Así que no busque usted leer el horóscopo. ¿Ha visto esos mensajes que le envían por Facebook? Lee este mensaje: si haces tal cosa, vas a tener buena suerte. Hechicería. El WhatsApp: si reenvías esto a 10 personas, te va a ir bien y vas a tener un buen día. Hechicería.
Usted, al único que necesita que lo bendiga es el que puede bendecir. Y cuando Él se decide bendecir, no importa maldición, no importa quién se levante. Cuando Él decide bendecir, nada ni nadie lo puede impedir, porque Él es el único rey que existe y Él es el que está en control de todo. No hay otro. Bendito sea su nombre. No hay otro. Ya me puse enojado con los hechiceros. Así que cuando sus hijos están, ay, los hechiceros de Beverly Hills, ay, qué lindo que vea, tenga cuidado. Ya cambié la presentación. Ah, pero también hay hechicería evangélica. Fíjate vos que están extorsionando. Hay la sangre de Cristo. Hay gente que usa la sangre de Cristo como un amuleto. Discúlpeme. Hechicería. Ah, no, yo lo que hago es que dejo el Salmo 91 abierto para que no me asusten de noche. Hechicería. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque si Dios quiere que un demonio lo visite, lo va a visitar. Si Dios quiere. Nadie lo puede impedir. Si Dios quiere que un demonio lo visite, va a llevar a su suegra. Y va a llegar, y aunque usted ponga trampas, nada lo va a impedir. Pero ya en serio. Ya en serio. Si Dios quiere que usted pase el valle de la sombra y de la muerte, mejor tómese de la mano de Dios para avanzar eso rápido. El único que puede bendecir es Dios. El único que puede bendecir es Él. Así que no deberíamos de estar esperando tener buena suerte. ¿Qué buena suerte de qué? Yo tengo al que da el destino. Es mi Padre. Y si yo soy obediente con lo que Él me está diciendo, me va a ir bien. Y si no, me va a ir mal. Aunque sea evangélico, aunque venga a levantar las manos, aunque antes, no importa, pero si yo no digo, yo no hago lo que mi Padre me dice que haga, me va a ir mal, porque no estoy siendo aprobado. No debo buscar que me bendigan, no, Dios me bendice. Dios me bendice, hay una forma para eso. El principio de la hechicería es precisamente lograr resultados positivos sin Dios. Cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una situación difícil, pregúntale a Dios por qué. Pregúntale a Dios. Dios mío, ¿por qué estoy viviendo escasez? ¿Por qué me enfermé? Pregúntale, te lo va a decir, no a la primera. Pero si sigues preguntando, te lo va a decir. ¿Cómo puedo hacer para prosperar? ¿Cómo puedo hacer para...? Te lo va a decir. Te lo va a decir. La bendición viene de lo alto. La bendición que trae la hechicería no es bendición y trae muerte. Ese es el punto. Queridos hermanos, voy enfilándome a terminar. Tenemos que aprender a administrar la pureza de la presencia de Dios, aquí en la tierra. Yo le hablé de que todo el mes de abril iba a hablar de administrar la presencia de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra, no en la presencia de Dios, aquí en la tierra hay dos fuerzas en conflicto siempre. Usted le puede llamar el bien y el mal interno. El bien y el mal en usted siempre están en conflicto. Pero también lo están la fuerza que se llama la santidad con la fuerza que se llama la impureza. La santidad tiene que ver con la demanda del cielo, de Dios. Mira que te mando que te seas fuerte, y mira que te mando que te esfuerces. Mira, aquí está, sigue. Si haces mis caminos, si buscas mi rostro, si haces esto, te voy a bendecir. La demanda de la impureza es, no hombre, déjate ir, mira, busca, hace, no. Todo está escondido en Dios.
Todo está escondido de Dios. Y estas demandas de impureza, cuando usted lee sus consecuencias, tanto de pecados sexuales como hechicería, usted encontrará muerte. Usted encontrará muerte. Quizás no física, pero a veces es difícil. A veces no salimos, a veces no sentimos que salimos. Ha encontrado muerte.